Día de mañana empieza a regir la nueva ley de alquileres. Para charlar un poco de esto y ver de qué se trata y cómo va a afectar a los inquilinos e inquilinas, tanto de nuestra ciudad como de la región, de la provincia y del resto del país, tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al aire a Diego Fernández Camillo. Él es referente de Inquilinos La Plata e Inquilinos Nacional. Hola Diego, ¿cómo te va? Vero Sarasola, Marco Fleming, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a la audiencia. Gracias por atendernos, Diego. Bueno, en primera instancia, una de las grandes modificaciones que más preocupados tienen a los inquilinos es esta revisión semestral del valor del alquiler, ¿no? ¿Vos cómo crees que va a afectar a los inquilinos? Después, si querés, hablamos de los propietarios del mercado inmobiliario, pero ¿cómo va a afectar a los inquilinos esta nueva ley de alquileres? Mira, lo que consideramos nosotros desde la asociación es que es una situación compleja en base a que va a afectarlo más o menos perjudicialmente según qué tipo de estado tengamos. Si va a haber un estado presente que cree ese órgano que debe regular dicha ley, bienvenido sea, y si funciona es fundamental para que justamente se cumpla la ley. Ahora, esos 6 meses entendemos que el índice es más beneficioso que el índice de la ley anterior. Eso es una realidad. Si bien de un año pasamos a 6 meses, el índice es mejor. Tiene una variabilidad mucho más acorde al salario, al ingreso promedio del trabajador y la trabajadora, que siempre decimos nosotros, quienes alquilamos somos trabajadores y trabajadoras. Pero yo tengo una consulta, Diego, perdóname que te corte. Todos aquellos que no trabajan en relación de dependencia, que no tienen, viste, bueno, la provincia de Buenos Aires, Kicillof, a mi criterio, esta es mi opinión personal, estuvo muy acorde con lo que fue sucediendo con paritarias abiertas y revisiones semestrales, trimestrales o semestrales. Mi pregunta es cómo va a afectar a los trabajadores y trabajadoras que no están dentro de un sistema laboral que contemple un convenio colectivo de trabajo, sino a los monotributistas, a los, no sé, a los quienes que trabajan en las economías populares, a quienes trabajan como de forma particular. Esa es mi pregunta, que no tienen un sindicato atrás que negocie una paritaria, sino que negocian directamente con su empleador su salario. Sí, totalmente entiendo, y sobre todo identificarnos siempre como con o sin tareas asignadas dentro de lo que es el marco y la regulación laboral formal, como se le dice. No dejamos de ser trabajadores y trabajadoras. El índice justamente lo que calcula es un índice promedio del salario, pero entendiendo como un índice de ingreso promedio medio del salario en sí. Es rebuscado, es un índice también que se ha aplicado hace poco a lo que fueron los créditos UBA. De a poco lo vamos a terminar de dilucidar, pero entendemos que es beneficioso en base al índice que teníamos anterior, que era atado a la inflación en sí, ¿no? Y sabemos lo que eso significa. Lo que podemos decir siempre de la asociación, para generar los grados de conciencia que tenemos que tener, entendemos, en lo que son los alquileres, es que esto lo podemos llegar a aplaudir, no lo vamos a celebrar, porque entendemos que, por sobre todas las cosas, lo que tenemos que decir siempre es que hay una crisis habitacional en Argentina. Y aquel trabajador y trabajadora que no tiene un salario formal, como se lo denomina, sabemos que le cuesta muchísimo poder ingresar también al alquiler, porque se le pide requisitos que no los tiene. Entonces, claro, en ese sentido... perdóname que te corte de nuevo. Ese es otro de los temas. Quienes el año que viene tengamos que renovar contrato de cero. No, viste, ahora se vienen quienes alquilamos, vamos por el tercer año, el año que viene tenemos que renovar de cero y es como volver a entrar. Y hoy entrar a un departamento en un alquiler, si entras por inmobiliaria no tenés la suerte de conseguir particular, porque también yo coincido con vos, hay una crisis habitacional que no es de ahora, que viene desde hace años, y con los propietarios cada vez queriendo poner menos de sus propiedades en alquiler. Esta es otra apreciación mía. Hoy a un propietario le conviene ponerlo más en una plataforma como temporario que alquilarle a una familia. Entonces te saca la propiedad del mercado. Pero ¿cómo se va a manejar dentro del marco del acuerdo normativo de la nueva ley
ley el ingreso a un departamento que hoy por hoy, acá en la ciudad de La Plata, estamos hablando de no menos de 300.000 pesos. Sí, esa es la realidad. También la ley lo que indica que a los propietarios hasta 2 inmuebles se les estarán exentos de pagar monotributo. Digo, bueno, es una ley que tiene varias aristas en pos justamente, como decimos nosotros, de empezar a avanzar en el entendimiento de la crisis habitacional que estamos sufriendo en la Argentina actualmente. No es una solución en absoluto, entendemos que es un pequeño avance, un avance donde creo que por sobre todas las cosas el Estado debe estar presente, debe dejar de correrse como se ha corrido hasta ahora y ha generado todos los inconvenientes que vemos y que a la luz están, porque es cómplice en cierto punto cuando el Estado se corre, como también cuando el mercado sigue avanzando en detrimento del salario de los y las trabajadoras, de generar justamente un Estado-nación fuerte, como decimos nosotros en la asociación. En ese sentido, creo y entiendo que cuando uno ingresa se le piden un montón de requisitos que no contamos en la mayoría de las veces desde las inmobiliarias, que son inclusive hasta irrisorios, porque justamente si estoy alquilando es porque no puedo tener una garantía de propiedad, si estoy alquilando es porque quizás soy un trabajador informal y no estoy pudiendo acceder a un recibo de sueldo. Entonces, claro, en ese sentido nosotros vemos que falta un montón. Diego, hay muchos grises. Sí. Diego, buenas tardes. Marco Fleming te saluda. Sí. Sí, bueno, buenas tardes. Me quedo con esto que me gustaría que expliquémosle a la gente para que entienda mejor un poco sobre esta nueva actualización. Se va a poner en la línea de acción del 0,9% del coeficiente de variación salarial. ¿Cómo hace la persona para poder hacer ese cálculo? Porque es un cálculo raro, ¿no? Entre la inflación y el salario anual. ¿Cómo la variación del salario anual? Perdón. ¿Me podés explicar bien esto? Sí. Desde ahí lo que puedo decir es que hace horas nomás estamos también tratando de dilucidar cómo sería el 0,9, cómo se aplica el índice. Seguramente lo tengamos resuelto en los próximos días de la asociación. Inclusive, bueno, cuando se le preguntaba también a senadores y senadoras la semana pasada, a diputados y diputadas la semana pasada, también estaban en la duda de cómo se aplicaría. Va a estar todo seguramente en las próximas horas como información y como en la práctica en sí misma se va a poder sacar. Sí, después hay que garantizar que las inmobiliarias, viste que hay mucho, no quiero usar ninguna palabra ofensiva, pero hay muchas inmobiliarias que, como decís vos, tienen determinados requisitos. Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es después cuando vos vas a tratar de negociar con ellos, con el sector inmobiliario, y te dicen, bueno, mira, esto es así, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, y si precisamente como decís vos, estás yendo a alquilar un departamento es porque no tenés otro lugar donde vivir que no sea alquilando. Otra de las prohibiciones que tiene esta ley es ponerte el alquiler en dólares, pero ahora, está bien, no me lo pones en dólares, pero la tasación que haces de la propiedad es en dólares y el alquiler lo pones en el equivalente a lo que está en dólares, también destrozás y matás al trabajador o a la trabajadora. Sí, por eso está a las claras. Yo lo he dicho incansablemente y lo hemos pronunciado de manera vehemente las veces que nos ha tocado en medios de comunicación o en distintos lugares del Estado poder dialogar y poder dar nuestra opinión, que la ley en sí misma no va a venir a solucionar el problema habitacional y sobre todo cómo se accede al hogar en la Argentina, pero tampoco lo podía venir a empeorar como era la ley de la Cámara de Diputados, el pliego de la Cámara de Diputados que habían aprobado y que había ido a la Cámara Revisora, que era la Cámara de Senadores de la Nación. Ahora bien, ¿es la solución? No va a ser la solución que nosotros por lo menos entendemos que va a beneficiar a que cada argentino y argentina puedan acceder a un hogar de forma digna. Entonces, nosotros decimos, esta ley tenemos que ver cómo, primero, la regulamos en cuanto a que el órgano debe existir, algo que no se creó tampoco para la ley anterior, nunca existió ese órgano dentro del Estado que venía a controlar y a fiscalizar dicha ley, y a su vez nosotros lo que vemos es que
cuando el Estado se corre, el mercado avanza fuertemente sobre ello y muchas veces nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad absoluta. Nosotros en la asociación lo vemos día a día. Claro, sí, y con poca participación muchas veces de, en nada, quienes alquilamos estamos en tema y tratamos de estar en tema, muchas veces pedís ayuda de las defensorías, ¿viste? Defensoría del pueblo, defensoría de esto, defensoría de lo otro, porque están avasallando tus derechos como inquilino o inquilina, y hay poca respuesta, esto hay que decirlo también, porque también sucede. Sí, no hay respuesta tampoco en cuanto a la práctica en sí misma. Una cosa es lo que te puede decir la ley, lo que te puede decir que debe respetarse, y otra muy diferente es cuando tenemos que solucionar problemas de índole absolutamente ilegales que las inmobiliarias llevan a cabo, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado también muchas veces se distorsiona el órgano del Estado que debe estar aplicando la ley, que debe estar regulándola, y tratamos de poner parche. Es triste ver cómo muchas veces eso se hace de sectores también que dicen defender ciertos derechos humanos universales y obligatorios. Entonces, creo que la ley en sí misma lo que nos está planteando y lo que se ha reflejado y se ha visto en estos últimos 3 meses en los debates, en esta modificación, en el primer pliego y demás, es que hay algo que tenemos que atender de forma urgente, que es cómo queremos habitar, cómo vamos a vivir en la Argentina, en cuanto a de qué forma vamos a ver a las viviendas o a las propiedades, como le dicen ciertos sectores, si primero como una mercancía, como un atesoramiento, o primero lo vamos a ver como un derecho que es absolutamente primordial, entiendo yo, para construir un país fuerte, Estado-naciones que estén cada vez más pujantes. Porque el hogar no es ni más ni menos que eso, es la unidad y la porción mínima pero funcional a que cada familia pueda desarrollarse en el Estado-Nación. Diego, la última por mi parte, ¿considerás que algo de esto puede llegar a modificarse, depende del resultado de las elecciones del próximo domingo? Sí, seguramente. Seguramente hay sectores que no han avanzado mucho más y otros que han avanzado menos en estos últimos 2-3 meses, como decía, de debate y demás, porque están mirando de forma permanente, especulando con lo que es las elecciones del próximo domingo. Ahora bien, también hay responsabilidad de parte nuestra como sociedad para entender, ¿no?, de qué se trata todo esto, hacia dónde quieren llevarnos y hacia dónde estamos yendo. Muchas veces digo que la situación que vivimos en Argentina en estos tiempos es nueva, pero no es nueva. Es nueva porque quizás hay formas comunicacionales distintas, maneras y formas complejas de cómo se hace, en cuanto a que nos confunden cada vez más, pero es vieja en cuanto a la quita de derechos, que hay sectores que nos quieren hacer entender que en verdad nos están poniendo derechos cuando nos están sacando cada vez más derechos. Los números lo muestran, y en eso creo que es algo que va a llamar poderosamente la atención, el resultado del domingo para las familias trabajadoras que alquilamos. Diego, ha sido muy gentil, seguramente te estemos molestando más adelante cuando esto esté más avanzado y más y sea más tangible y más real, ¿no? Porque hoy yo leía las modificaciones en la ley, viste, en distintos medios que salieron a publicarlos, también en las publicaciones que hicieron ustedes desde la Asociación de Inquilinos, y me parece que una cosa, yo coincido con vos, una cosa es lo que se dice y lo que dice la ley, y después otra cosa es el efectivo cumplimiento de esa ley. ¿Te imaginas que en la Argentina hay tantas leyes que ya existen y no se cumplen, que no me extrañaría que con esto también suceda, ¿viste? Y los afectados vamos a ser las y los trabajadores que no tenemos la posibilidad de tener acceso a una vivienda propia, ¿no? Exactamente, es eso. La ley es muy linda, pero si no la hacemos cumplir, lo que se escribe con la mano se borra con el codo, y la práctica es dura para las familias que alquilamos. Y también creo que hemos dialogado de forma permanente en estos últimos años, décadas, hemos hablado mucho con el idioma justamente del mercado y no con el idioma propio nuestro. Absolutamente, y el Estado lo que debe hacer es empezar a
a generar y a garantizar el acceso a la vivienda de todos los sectores, de la clase media, de las clases más vulneradas. A mí no me gusta decir vulnerables, ¿viste? Son clases con derechos vulnerados, porque el derecho a la vivienda o el derecho a la salud son derechos universales, son derechos que garantiza la Constitución. Entonces no son clases sociales con derechos vulnerables, son clases sociales con derechos vulnerados, que es muy distinto. Es así. Así Sí, que... sí, coincido en eso, y lo que decía recién también es porque hay sectores, propios sectores, que quizás por confusión, como decía yo, de la comunicación, por tratar de hacer el mal menor, como se dice muchas veces, digo, han hablado con el idioma del mercado, ¿no? Y ahí creo que nos confundimos muchísimo. Tenemos que dejar de hablar con el idioma del mercado, tenemos que animarnos a realmente cumplir y hacer efectivo el derecho justo al hogar mediante el alquiler o también el hogar propio, ¿no? Que empiece a haber créditos nuevamente para las familias trabajadoras que puedan acceder al hogar, pero para eso, por sobre todas las cosas, necesitamos un Estado eficiente y con números reales. Sí, y un Estado presente y con políticas públicas que lleguen al alcance de todos los sectores sociales. Exactamente. Bueno. Diego Fernández Camillo, ha sido muy gentil de compartir un ratito de tu tarde con nosotros acá en el aire de Radio Capital. Te mandamos un abrazo grande, gracias. A ustedes un abrazo. Hasta luego.